y le damos la bienvenida a todos y todas las que están presentes. Le damos ánimo a la Scarlett que está ahí pasando por un mal momento, pero ya se va a mejorar. Y nada, pues le damos la bienvenida a la Nati que se viene conectando, a la Steffi que nunca me respondió, Steffi, a la Monse que se viene conectando, a Pablo, a la Yaira, a Álvaro, etcétera, a todos los que están acá presentes en la clase. Les doy la bienvenida y vamos a comenzar, vamos a saludar también a la profe Daisy, que nos tiene, como es costumbre, buenísimas actividades pensadas, ¿ya? Así que ahí me saludó la Steffi y vamos a proceder a trabajar. No sé si, profe, puede explicar las instrucciones de este trabajo. No, no. Ya, chiquillo, el crucigrama de operación, súper fácil. Le busqué una súper fácil. Tienen que ir 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. Ya, pues si era fácil. Ya, ahí respondió el Álvaro. Voy a ir voy a ir yo anotando, ¿les parece? ¿O alguien Ya. quiere ir anotando? Si no, lo hago yo. Ya, profe. 7 Ya, menos yo. 3. ¿Cuánto da? 4. 4, easy, easy. Ya. 4 más 5. 9. Ya, llegamos hasta ahí. Ahora, ¿qué número tendría que...? 8. 8. 8, Ya. súper. Porque 8 más 1 Buena. da 9. Muy bien. 8 menos 2, ¿cuánto es? 6. 6. 6. Ya. ¿Acá qué pongo? 4. 4. Muy bien. Hay varios participando, profe. Dice, esta actividad les gustó para eso a los chiquillos. ¿Qué parece? 4 más 3 nos queda. ¿Qué pongo acá? 7. 7. Ya, súper bien. Acá, 5. ¿por qué 5? Porque 2 más 5 da 7, súper bien. Después, 5 menos 3, 2. 2. súper bien. Por acá se nos va a complicar un poquito. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. 6. 6. Ya, y acá, ¿qué número va acá arriba? 9. El 9, ¿ya? ¿Por qué? Porque 9 menos 3 da 6. Ya. Ya, y acá, Falta acá, esta. 3. 2. 2, ¿cierto? Ya, y acá, 4. ya, súper bien. ¿Y acá? Oh, nos perdimos. 1. El 1, ¿quién dijo la Y? 4. El 1, porque 1 más 4 da 5. ¿Ya? Súper bien, Bien, súper súper. bien. ¿Y acá? 5. 5. 5, muy bien. ¿Y acá? 8. 8. 8. Porque 8 menos 3 da 5. Claro. ¿Ya? ¿Y acá? 4. 4. 4. ¿Y acá? 9. 9. Muy bien, el 9, porque 9 menos 4 da 5. Pucha, son secos acá los cabros. ¿Y acá? 3. 3. 3. ¿Y acá? 5. 1. Ah, no. ¿Cómo? 7. Muy bien, el 1. 7. El 7, porque 7 menos 4 da 3. Recuerden que estamos haciendo la resta de arriba para abajo. Y acá, finalmente, 9. el número 9. 9. Un aplauso ahí a la participación de los chiquillos. Súper bien, súper bien. Parece que estos ejercicios así les gustan. Es rapidito y nos sirve para calentar ahí la memoria. Y ahora viene uno un poquitito más molestoso. Acá tenemos 3 pelotitas de pool. Y la idea es que con 3 pelotitas sumemos 30. ¿Quién me puede decir las respuestas? ¿Cuáles van a ser esas 3 pelotitas para que sumados me den el número 30? ¿Quién puede? El 15, el 7 y el 3. ¿El 15, el 7 y el 3? El 15, el 7 eso da 22. Ah, no, ya no. Nada. Nos No he hecho confundimos. nada. Ya. Perdón. ¿Cuál, cuál, cuál va a ser nuestras pelotitas que sumen 30? El 1, ¿ya? el 1, el 11 y el 15. El 1, el 11 y el 15. El 1 y el Ah, no, 11. me equivoqué.
Sí, también se equivocó, ¿ya? No me equivoqué. Ya, este ejercicio les voy a comentar, chiquillos, tiene una trampita, tiene una trampa bastante grande, ¿ya? Porque alguien podría ver, ¿y qué características tienen todos estos números? Son Un número impares. impar. Muy bien, son números impares, súper bien, po, súper bien, ¿ya? Y acá viene la pregunta estrella, la pregunta complicada. ¿Existe alguna forma de que al sumar 3 números impares me dé un número par? ¿Qué creen ustedes? ¿Existirá alguna forma de sumar 3 números impares y que me dé un número par? Si yo sumo, por ejemplo, el 1, el 3 y el 5, eso me va a dar un número impar, ¿ya? ¿Existirá alguna forma que creen? Yo creo Acá que me sí. llega una respuesta. eh, 38. Uy, casi. La Steffi casi dice 11 con el 13 con el 15. El 11 con el 13 con el 15, eso suma 39. 39. Ya, la respuesta, chiquillos, se las voy a dar. Si es que a nadie se le ocurre. No hay forma. La verdad es que si uno suma 3 números impares, de ninguna forma vamos a llegar a un número par. ¿Ya? Por lo tanto, el truco que hay que hacer es dar vuelta a esta, por ejemplo. Esta en vez de leerse como 9, se puede leer como 6. ¿Ya? Y una vez que tengamos esto, ya todo es mucho más sencillo, porque ahí vamos a tener un número par seguido de 2 impares, y eso sí nos puede dar un resultado par. Eh, y, y, bueno, no sé si alguien ha visto las pelotitas de pool, pero desde la 9 en adelante ya tienen estas como rayitas, tienen como franjas, ¿ya? Por lo tanto, no tiene sentido que este sea la número 9 y no tenga la franja. Así que hay muchas justificaciones para hacer este truco. Era necesario hacer este truco. Entonces, lo primero que había que hacer era dar vuelta a esta, nos va a quedar como un número 6, y ahora es mucho más sencillo porque sabemos que las otras dos tienen que sumar 24, y evidentemente va a ser la 11 y va a ser la 13. Simplemente la trampa era que había una dada vuelta, había una pelotita dada vuelta. Ese era un truquito. Ya, pero lo importante... Ay, profe, nos trajo pura actividad compleja. Había una... Pero lo principal, ¿y qué es lo matemático que Profe, podemos... ¿Sí? igual se puede con el 15, el 9 y el 6. O sea, el 15, el 7 y el 6. 15, No, el no, 7, no, pues el 15 y 7 da no. 22 y el 6 da No. 28. Claro, nos faltaría un poquitito. Pero la idea, y quédense con esto, esta es la parte matemática de este ejercicio, y es que de ninguna forma al sumar 3 números impares voy a llegar a un número par. Ya eso va a ser imposible. Porque nosotros sabemos que un número par, o sea, un número impar, se puede escribir, por ejemplo, de la forma 2x más 1. ¿Ya? Y si lo sumo con otro impar, 2x más 1, acá vamos a llegar a un 2x más 2. Y ese 2x más 2 tiene forma de número par. ¿Ya? Entonces, bueno, hay harto fundamento acá, pero lo importante es darse cuenta de que no había forma posible de que 3 números impares nos dé un número par. Así que, bueno, esas eran las actividades que les teníamos pensado, les teníamos planeado con la profe, y vamos a retomar el contenido. La idea de esta clase, bueno, elaborar representaciones de las potencias. Seguimos trabajando con las potencias porque desde hace mucho tiempo descubrimos que las raíces son potencias, que las raíces se pueden escribir como potencia. Y es por eso que hemos estado trabajando casi todo el semestre con las raíces, y ahora vamos a empezar a trabajar con las potencias, que es un contenido que ustedes ya han trabajado años anteriores, así que simplemente estamos refrescando la memoria y recordando un par de propiedades, con el afán de poder después aplicar todas estas propiedades de las potencias, poder aplicarlas en las raíces. ¿Por qué? Porque efectivamente las raíces son potencia. Y eso es importante, y por eso era muy importante la guía anterior, donde ustedes tenían que transformar potencias en raíces y las raíces en potencia. Tienen que notar que hay un continuo tránsito entre raíces y potencia, que son lo mismo, es otra forma de explicarlo, ¿ya? ¿Qué condición, acá una pregunta, a ver quién me la puede responder, qué condición debe cumplir una potencia para poder ser escrita como raíz? ¿Qué pasaba acá con el exponente de la potencia, por ejemplo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué pasa con el exponente de una potencia para que nosotros lo podamos transformar en una raíz?
Tiene que ser una fracción. Muy bien, eso es. Tiene que ser un exponente racional, tiene que ser una fracción, porque el juego que habíamos dicho era que si yo tenía, por ejemplo, el 3 elevado a 2 quintos, nosotros podíamos escribirlo como, el 2 quintos, ahí, nosotros podíamos escribirlo como una raíz quinta de 3 elevado a 2. Ese es el juego que hay que hacer. Ya recuerden, y esto fuimos bastante enfáticos, en decir que el denominador del exponente iba a ser el índice de nuestra raíz, ¿ya? Mientras que dentro de la raíz íbamos a anotar todo lo que nos quedaba, ¿cierto? Que era el exponente 2 y la base 3, ¿ya? Por lo tanto, ese es el juego importante que hay que hacer, y la condición necesaria, tal como dice la Nati, es que el exponente de la potencia sea una fracción, ¿ya? Así que eso es importante de recordar. Acá está la definición de potencia. Esto lo hemos trabajado mucho con las potencias. En años anteriores ustedes también han trabajado las potencias, han dominado acá las propiedades, y es importante siempre recordar los nombres de estos elementos de la potencia. El numerito chico de abajo es la base, el numerito chico de arriba es el exponente, y el exponente va a indicar cuántas veces se va a multiplicar la base por sí mismo. Se lee a elevado n, en este caso, porque la base es a y el exponente es n, y, por ejemplo, acá hay que hacer la aclaración de que cuando el exponente es 2, ¿cómo se puede leer cuando el exponente es 2? Se puede leer de dos formas. Alguien puede decirme, esto es a elevado a 2, y eso estaría bien. Y alguien podría decirme, ¿qué más? ¿Qué más podría decir alguien? ¿Cómo se Elevado al cuadrado. a al cuadrado o a elevado al cuadrado, ¿cierto? No sé por qué, ahí sí. A al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de cuadrado, está hablando de un exponente que cuando el exponente sea el número 2. No sé si alguien ha visto, por ejemplo, una lata de pintura, un tarro de pintura, que muchas veces habla sobre el rendimiento de ese tarro, ¿ya? Y muchas veces dice, no sé, por ejemplo, este tarro va a cubrir 25 metros cuadrados, ¿ya? Metros cuadrados. Y se ocupa esta notación, metros cuadrados, se lee así, metros cuadrados, porque el exponente es 2, y quiere decir que con la cantidad de pintura que tiene ese tarrito vamos a poder cubrir 25 cuadrados que tengan 1 metro de lado, ¿ya? Vamos a poder hacer 25 de estos cuadraditos. Ese es el rendimiento de esa pintura, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante recordar que esta notación de metros cuadrados se ocupa mucho en áreas, ¿ya? Cuando uno calcula áreas, está calculando metros cuadrados. Si usted quiere, no sé, ponerle cerámica al piso de su casa, lo primero que tiene que hacer es calcular cuántos metros cuadrados tiene el piso de su casa, y después compra la cantidad de cerámico necesario para cubrir esa superficie, ¿ya? Entonces es importante trabajar con el concepto de metros cuadrados, centímetros cuadrados, mientras que cuando algo está elevado a 3 hablamos de centímetros cúbicos, ¿ya? Y eso habla de un volumen, de una cantidad de espacio que está ocupando algo. Metros cúbicos, ¿dónde han visto metros cúbicos ustedes? ¿Dónde han escuchado la palabra metros cúbicos, por ejemplo? O centímetros cúbicos. O nadie nunca ha escuchado. Sí, ¿Ah? sí, cuando a veces cuando hacen construcciones ¿Ya? y traen la arena o la gravilla. Ya, ya. ¿Cierto? Ahí para calcular, si es que alguien quiere rellenar algo, por ejemplo, si es que alguien tiene un hoyo en el patio y quiere llenarlo de arena, necesita comprar la cantidad necesaria de metros cúbicos, de centímetros cúbicos de arena para poder tapar ese hoyo. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo de centímetro cúbico o metro cúbico? ¿No han cachado que de repente las bebidas vienen en centímetros cúbicos? Que habla de la cantidad de volumen que trae una botella, por ejemplo, ¿ya? De volumen de bebida. En fin, siempre se ocupa o los ml o los cc, o los centímetros cúbicos. Así que ahí tenemos uso de las potencias que están elevados, que tienen exponente 2 o exponente 3. Bueno, esto es lo mismo, la representación como un poco más bonita de lo que son las potencias, donde está presente la base, está presente el exponente.
Y bueno, ya en clase hemos descubierto dos grandes propiedades. Las potencias de base 0 sabíamos que daba como resultado el número 0 y las potencias de base 1 que da como resultado el número 1. Y esto es porque, por ejemplo, acá queremos multiplicar 100 veces el 0 y 0 por 0 por 0 por 0 100 veces. Esto va a dar el número 0. Y lo mismo con el 1. 1 elevado a 100 es lo mismo que 1 por 1 por 1 por 1. Por lo tanto, va a dar como resultado el número 1. También descubrimos una propiedad importante acá. ¿A quién se acuerda de la propiedad de la alternativa D, de la letra D? ¿Se acuerdan qué propiedad trabajamos acá respecto a las potencias? ¿O qué concluimos en este tipo de ejercicio? Se pone 5 veces menos 4, ¿no? Ya, se pone 5 veces menos 4. Cuando El resultado es negativo por el exponente. Cuando el pero exponente elevado cuando el par. negativo, Ya, ahí hablaron de cuando el exponente es un número par o el exponente es un número impar. Y eso fue una propiedad importante que descubrimos, y es que cuando la base es negativa, como en este caso, la base es un número negativo, y el exponente es impar, el resultado nos va a dar un número negativo, ¿ya? Pero si el exponente fuera un número par, si en vez de ser 5 fueron 4, por ejemplo, el resultado nos va a dar un número positivo. Y esto se lo debemos a las reglas de los signos, porque menos por menos es más, entonces, y más por más también es más. Entonces, cada vez que tengamos pares de números, entonces vamos a encontrar un signo positivo como respuesta. ¿Ya? Esto se lo debemos a la regla de los signos que hemos trabajado anteriormente. Acá me centro. Acá, esto es lo importante de esta clase, y alcanzamos a ver un poco las clases anteriores, y es que son las propiedades de las potencias. Todo esto ustedes ya los trabajaron años anteriores, ya deberían acordarse, pero si es que no se acuerdan no importa. Hemos hecho un recordatorio de ciertas propiedades, y por ejemplo la primera propiedad de las potencias nos dice que cuando el 1 está elevado a un número, el resultado siempre va a ser 1, y esto ya lo descubrimos. Esto es lo que le llamamos potencia de base 1, ¿cierto? Cuando el 1 está elevado a cualquier número, el resultado siempre va a ser 1. Y acá vemos un ejemplo, 1 elevado a 365, eso da como resultado el número 1. Lo mismo cuando un número está elevado a 1, cuando cualquier número está elevado a 1, el resultado nos da el número con el que estábamos trabajando. Por ejemplo, 25 elevado a 1, eso da 25, y 100 elevado a 1, eso da 100. Entonces, siempre y cuando el exponente sea 1, vamos a conservar el valor de la base, ¿ya? Y lo del exponente 0. Lo del exponente 0, bueno, por ahora lo vamos a memorizar, porque la gente suele decir que a elevado a 0 es 0, ¿ya? Sin embargo, la respuesta es 1. Y no lo vamos a trabajar tanto porque se va a justificar, como dijimos en la clase anterior, se va a justificar con esta propiedad que todavía no hemos visto. Ya, y acá empezamos con las propiedades más importantes. Esta es la propiedad importante y esta es la propiedad importante. Ya es decir, todas son importantes, pero estas son súper importantes porque se repiten mucho y salen mucho en nuestra cotidianidad, y en todos los próximos años ustedes van a ver mucho esta propiedad. Por eso es que me interesa que sean capaces de entenderla para poder aplicarla. Con sus palabras, ¿cuál es la condición necesaria para poder ejecutar esta acción? ¿Quién puede interpretar esta propiedad? Por ahí la Yaira lo había dicho en la clase anterior, pero ¿quién puede decirlo con sus palabras? Misma base se deja y ¿Ya? diferentes exponentes se suman, pero solo multiplicación. Ya, muy bien, muy bien. No sé quién lo dijo, parece que fue David o Pablo, no sé quién Pablo. fue. Ya, fue el Pablo. Súper bien. Y acá lo importante es que ustedes, más que se la memoricen, es que aprendan a leer esta información. Y que, tal como dice el Pablo, cuando tengamos una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, lo que vamos a hacer es conservar esta base y los exponentes los vamos a sumar, ¿ya? Entonces, cuando tengamos multiplicación de potencias que tienen la misma base, vamos a conservar esta base y los exponentes los vamos a sumar, ¿ya? Y acá, ¿qué pasa acá en el siguiente caso? Igual exponente, distinta base. Ya, ¿qué pasa cuando tenemos multiplicación de potencias que tienen igual exponente y distinta base? ¿Qué vamos a hacer? Se multiplica la base y se mantiene el exponente. Ya, muy bien. Ya, entonces es ser capaz de hacer esto que están haciendo, chiquillos, es súper importante. Leer la condición
y interpretar cuál es la acción que vamos a tomar, ¿ya? Entonces, siempre y cuando tengamos una multiplicación de potencia de igual base o de igual exponente, vamos a hacer estas acciones que tenemos acá, ¿ya? Acá hay ejemplo, tenemos multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, lo que vamos a hacer es conservar la base y sumar los exponentes, ¿ya? Tal como lo menciona la propiedad. Y acá lo mismo, acá tenemos distintas bases pero igual exponentes, lo que íbamos a hacer era conservar el exponente y multiplicar la base, por lo tanto 8 por 5 da 40. Súper, súper bien. Esto tiene un fundamento que se ha visto años anteriores, pero por ahora nos sirve para refrescar la memoria. Lo otro que nos queda, esta propiedad, esta tiene nombre. ¿Cómo le llamamos? La clase anterior lo dijimos. ¿Cómo se llamaba esta propiedad? Potencia sobre potencia. Muy bien, potencia sobre potencia, potencia de una potencia, súper bien. Potencia de una potencia. ¿Y qué es lo que nos dice con sus palabras? ¿Quién puede interpretar lo que tenemos acá con sus palabras? Dejar la base y multiplicar los exponentes. Ya, siempre y cuando tengamos más de un exponente, ¿cierto? Vamos a conservar la base y los exponentes los vamos a multiplicar. En este caso, salen simplemente dos exponentes, sale el B y el C, pero si tuviéramos un D, un F, cualquier letra, la idea es multiplicar todos los exponentes que tengamos presentes acá. Y acá tenemos otro ejemplo, tenemos la potencia 5 elevado a 4, que a la vez se estaba elevando al número 3, y esto quiere decir que vamos a, tal como dice el David, conservar la base y los exponentes los vamos a multiplicar. 4 por 3 da 12. Por lo tanto, de esta manera podemos trabajar el tema de las potencias. ¿Ya? Ya, nos queda esta propiedad. ¿Qué dirá esta propiedad? ¿Quién me ayuda? Esta de acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué condición tenemos para aplicar una acción? ¿Cuál es la condición? ¿Qué dice acá? Que el exponente sea uno negativo. Ya, cuando el exponente sea negativo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Son la fracción para sacar el negativo. Ya, y vamos a dejarlo muy bien, súper bien. Vamos a transformarlo como en una fracción para olvidarnos de este signo negativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo el 5 elevado a menos 1, lo que vamos a hacer es escribo 1 partido por 5, ¿ya? Entonces, para eliminar este signo negativo, escribo 1 partido por, y enseguida escribo el 5 dividido por 1 acá abajo, ¿ya? Que es lo mismo que 5. Así que, muy bien, cuando tengamos un exponente negativo, como que damos vuelta la fracción. Porque, por ejemplo, el 5 es lo mismo que decir 5 dividido por 1. Es lo mismo que decir 5 dividido por 1, ¿ya? Nosotros ya mencionábamos que todos los números naturales son racionales a la vez, se pueden escribir como una fracción, ¿ya? Por lo tanto, este número que era un 5 dividido por 1, cuando está elevado a menos 1, lo que hacemos es invertir el orden, el 1 va para arriba y el 5 va para abajo, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer cuando tengamos un exponente negativo. Fíjense que es lo mismo que la última propiedad que tenemos, esta es lo mismo, cuando tenemos un exponente negativo, pero ahora es una fracción, lo que vamos a hacer es dar vuelta a esta fracción, ¿ya? Acá teníamos el A arriba y el B abajo, y el A va a pasar a estar abajo y el B va a pasar a estar arriba, ¿ya? Es exactamente lo mismo esta propiedad que esta propiedad, solamente que acá la base es un número entero y acá la base va a ser una fracción, pero nosotros ya sabemos que el número entero lo podemos escribir como fracción, así que es la misma propiedad. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿El menos 1 se elimina? Sí, al dar vuelta nos olvidamos del menos 1, del signo negativo, nos olvidamos del signo negativo, ¿ya? Atención, que acá voy a poner un ejemplo que a lo mejor los va a complicar. 2 tercios elevado a menos 2. Ya, ¿qué puedo hacer acá, chiquillos, chiquillas? ¿Qué tengo que hacer acá? Estamos en presencia de un exponente negativo. ¿Qué dijo? Hay que invertir la fracción. Ya, hay que invertirla, ¿cierto? Entonces este 3 va a estar arriba, este 2 va a estar abajo, y de esa manera nos olvidamos de este signo negativo, ¿ya? Pero nos va quedando este 2. Y este 2 se distribuye tanto arriba como abajo, ¿ya? Y de eso se trata. Ahí ya lo resolvimos. Lo importante es que para eliminar el signo negativo hay que invertir. Para eliminar el signo negativo hay que invertir la fracción. ¿Se entiende o no, chiquillas? ¿Hay alguien que no esté entendiendo?
o que le esté costando para repasar, para poder repasar esto? Parece que no. Sí se entiende. Ya, la Yaira entiende. Cualquier persona que tenga alguna duda, no duden en preguntar, ya, no duden en decir, profe, dígalo de nuevo, porfa, o explíquelo de nuevo, y ahí buscamos otras maneras de explicarlo, pero la idea es que no se vayan quedando con dudas. Nos van quedando las últimas dos propiedades, que son muy parecidas a estas dos que eran importantes, solo que acá cambia algo. ¿Qué tenemos acá, chiquillos? ¿Quién puede interpretar con sus palabras lo que dice acá? Una división. Ya, muy bien, Yaira, una división ¿de qué? De De potencia. potencia. De potencia, muy bien. ¿Y qué característica tienen estas potencias? La misma base. Que tienen la misma diferentes base. exponentes. Muy bien, Yaira. Tenemos una división de potencias con la misma base. Tenemos una división de potencias que tienen la misma base. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Yaira, entonces? Restar los exponentes. Ya, ¿y la base? ¿Qué base Se pongo? mantiene. La base se mantiene, ¿cierto? Súper bien, eso me interesa que sean capaces de hacer, que sean capaces de leer esto y de poder leer el tema de la acción. Esta es como la condición y esta es como la acción que vamos a tomar. Entonces, cada vez que tengamos una división de dos potencias que tengan la misma base, lo que vamos a hacer es conservar la base y restar los exponentes. Se parece mucho a esta propiedad, solo que en vez de sumar, vamos a restar los exponentes. Y acá vemos un ejemplo. Tenemos dos potencias de base 5, se conserva esta base y los exponentes los vamos a restar porque estamos hablando de una división, ¿ya? Por lo tanto, esta es la propiedad que nos faltaba por ver y nos queda esta última que es muy parecida. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos ahí? Otra división. Tenemos otra división de ¿qué? Distinta base igual exponente. Distinta base igual exponente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Acá lo escribí al revés, no sé por qué. Dividir las bases. Ya, vamos a dividir las bases y los exponentes los vamos a conservar. Ya, y acá vemos un ejemplo. Chiquillos, estas son todas las propiedades de las potencias. De verdad, si es que dominan esto, no tenemos ningún problema para seguir avanzando. Importante que dominen estas propiedades. Por ahora se ven muchas, se ven complicadas, pero esta ya la hemos trabajado, es súper obvia. Esta la hemos trabajado, es súper obvia. Esta no es tan obvia. Y acá va la justificación. Ahora que ya conocemos esta propiedad, vamos a poder justificar por qué un número elevado a 0 es 1, ¿ya? Y atención acá porque se requiere de harta atención. Por ejemplo, acá tenemos que a elevado a 0. ¿Cuánto es a elevado a 0? La verdad es que no lo sabemos. Pero en vez de escribir 0, alguien podría escribir a elevado a 1 menos 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es lo mismo que 0, ¿ya? Entonces, en vez de escribir 0, el primer paso es escribir 1 menos 1, ¿ya? Porque es lo mismo, porque sabemos que 1 menos 1 es 0. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una base y una resta en el exponente, tal como acá. Tenemos una base y una resta en el exponente. Y lo podemos escribir entonces como una división de dos potencias. Por lo tanto, esto es lo mismo que si yo escribo a elevado a 1 dividido a elevado a 1. Y eso da, evidentemente, como resultado el número 1. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 5 dividido 5? 1. ¿Cuánto es 10 dividido 10? 1. ¿Cuánto es 1000 dividido 1000? 1. ¿Ya? ¿Cuánto es A dividido en A? 1. ¿Ya? Por lo tanto, de esta manera se puede justificar que cualquier número elevado a 0 me da el resultado 1. ¿Ya? En vez de escribir el 0, lo primero que hicimos fue escribir como 1 menos 1, porque 1 menos 1 da 0, y enseguida vamos a aplicar esta propiedad que tenemos acá, donde podemos escribirlo como una división de dos potencias que tienen el mismo exponente, ¿ya? Así que de esta manera queda todo más clarito y ojalá les sirva para poder memorizarlo. Una cosa que quería ver antes de que se nos vaya la clase, el tema de la guía. Yo tenía abierta la guía. No, acá está. Acá está el tema de la guía. Algunos dicen que se complicaron mucho con la guía y se van a dar cuenta que está demasiado sencillo porque simplemente se requiere conocer las propiedades de las potencias. Y de hecho acá están explicadas. Acá está la multiplicación de potencias con la misma base y nos dice que vamos a conservar la base y los exponentes los vamos a sumar.
acá está la multiplicación de potencias con igual exponente y nos dice que vamos a conservar el exponente y las bases las vamos a multiplicar. Entonces, esto ya lo conversamos. Esto es tema de las propiedades de las potencias, lo acabamos de ver y necesitamos simplemente esto para poder resolver este tipo de ejercicio. Por ejemplo, el primero dice, usando como base lo anterior, analice la siguiente demostración. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una multiplicación de dos raíces enésimas. ¿Qué se hizo en el primer paso? ¿Quién me ayuda? ¿Qué se hizo en el primer paso? La raíz se pasó a potencia. La raíz se pasó a potencia. ¿Lo saben hacer? Yo creo que sí lo saben hacer. Me llegaron harta guía resuelta. La guía anterior se trataba de eso, de transformar raíces en potencia. Por lo tanto, no creo que tengan problemas acá, ¿ya? Y enseguida nos enfrentamos a una situación donde, ¿qué tenemos acá, chiquillas, chiquillos? ¿Qué tenemos acá? Una multiplicación de potencia. Multiplicación de potencias que tienen igual. Exponente. Igual, Más, distinta base. Tienen La distinta base, pero tienen igual exponente, así que vamos a aplicar la propiedad que nos dice que tenemos que conservar el exponente y multiplicar las bases, ¿ya? Por lo tanto, 2 por 3 da 6 y nos va a quedar como resultado el 6 elevado a un cuarto, que lo podemos pasar a una raíz, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Entonces, lo que hicimos fue transformar esta raíz en una potencia, aplicar las propiedades de las potencias para llegar finalmente a una raíz. Y ahora con sus palabras, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Alguien podría decirlo con sus palabras? ¿Qué procedimiento podemos usar para pasar de la izquierda a la derecha? ¿Qué pasó con los índices, por ejemplo? ¿Se cambió el índice o no? Acá el índice era 4, acá el índice era 4, y acá el No, índice... se mantiene. Por lo tanto, el índice se mantiene. ¿Y qué pasó con los radicandos? se multiplicaron. Se multiplican, ¿ya? Eso mismo que se acaba de descubrir, necesito que lo anoten ahí con sus palabras, ¿ya? Porque simplemente estamos usando propiedades de las potencias para poder obtener propiedades de las raíces, que son las mismas que las potencias, ¿ya? Enseguida, bueno, este ya está demasiado sencillo, sigue siendo lo mismo, sigue necesitando transformar las raíces en potencias y después efectuar operaciones. Acá voy a pedirles que resuelvan este ejercicio y que anoten los pasos que les llevó a conseguir la respuesta a esta solución, ¿ya? Y bueno, acá lo mismo, utilice propiedad de las potencias para resolver, y acá hay ejercicios de raíces. Nuevamente las raíces se pasan a potencias y se aplican las propiedades de las potencias que ya trabajamos anteriormente en las diapositivas. Ya recuerden que yo les subo el Power, que ahí en el Power van a estar todas las propiedades de las potencias, para que si es que se pierden o si es que no se acuerdan de alguna, puedan echarle un vistacito. Si alguien dijo... Que la última dice, Habla Sí. nomás. ya, Ya. dice, ¿qué condición debe cumplir A y B para que el producto de sus raíces cuadradas sea un número entero? Eso no Sí. entendí. Ya, este es el ejercicio que hay que pensarlo, pero simplemente hay que leerlo. Nos está preguntando qué condición se debe cumplir, qué condición debe cumplir el número A y el número B para que el producto de sus raíces cuadradas. ¿Cómo escribo esto, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo escribo el producto de raíces cuadradas de A y B? ¿Qué significa producto? Resultado de multiplicación. El resultado de la multiplicación, pero de las raíces cuadradas de estos números, por lo tanto va a ser raíz de A por A por B. raíz de B, Raíz de B. ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué condiciones debe cumplir los valores de A y de B para que el resultado nos dé un número entero? ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos pasarlas a potencia. Nos va a quedar A elevado a un medio por B elevado a un medio, y acá tenemos una multiplicación de potencias que tienen el mismo exponente, por lo tanto lo que nos va a quedar es una raíz cuadrada de AB. Analicen esto porque de verdad es demasiado sencillo. Por lo tanto, lo que nos está preguntando es qué condición deben cumplir estos números para que la raíz de la multiplicación de estos dos números sea un número entero. Ya la verdad no los puedo ayudar más porque es demasiado, bueno, ya está demasiado evidente. Así que traten de pensar en los resultados y lo escriben, ¿ya? Y ahí los vamos discutiendo. De todas maneras, si tienen cualquier duda,
la pueden ir preguntando ahí por Classroom o a mi WhatsApp, ¿ya? La clase se va a cortar, les mando un abrazo tremendo, chiquillos, chiquillas, cuídense mucho, que tengan una bonita tarde, nos vemos el viernes, chao, profe Daisy, igual, cuídense y nos estamos viendo. Saludos, chiquillos, cuídense. Chao, profe. Chao. Chaito, chaito, chaito.